2023. Frente a Frente viene con temas más relevantes, más influyente, más información, más conocimiento, más controversia, más exclusivo. Conversaciones inteligentes con Renato Álvarez. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5. El líder. Somos tu gran compañía. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. A todos muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Seguro que si los partidos políticos no han resuelto ese asunto de la integración de la Corte Suprema de Justicia, hoy lo arreglamos aquí. Solo miren el panel. Tomás Ramírez, Tomás Zambrano, apoyaron a los Tomás a la izquierda, Rafael Sarmiento y Marco Tulio Rodríguez, su jefe de la bancada del Partido Liberal. Solo miren ustedes. Pero muy bien, yo los saludo a los cuatro, bienvenidos. Este viernes, yo estoy seguro que hay dos temas que dominan el panorama todavía entre los hondureños: los huevos y la elección de la Corte Suprema de Justicia. Como les decía ayer, desde hace varios meses, la expectativa es enorme entre los hondureños. Pero no siempre estos temas son el del debate diario de la masa. Por ejemplo, ese tema de los huevos, las últimas 3 semanas dominó el panorama en Honduras. Yo me quedo sorprendido como mucha gente a mí me aborda en diversos sectores y no me pregunta por la elección de la Corte, sino que por los huevos. De repente un abogado que está interesado en cómo va a quedar conformada la Corte le pregunta a uno: Renato, ¿y qué sabe? ¿Algún político? ¿Algún empresario? Pero así el populacho está más interesado en la comida, en garantizar comida y a buenos precios, tener acceso a la comida. Pero bueno, todos sabemos que este tema no lo podemos relegar. Este tema es de suma importancia para construir Estado de Derecho. Por lo tanto, hoy, que han sido convocados los diputados para sesionar, estamos a la expectativa si se presenta. Aquí hay otro problema. ¿Por qué se va a presentar planilla? Me pregunto yo cuando escucho a algunos diputados, si ya la planilla se presentó. Y yo entiendo que hubo votación y que la votación fue en contra, pero están diciendo algunos que van a presentar planilla. Yo entiendo que la Constitución dice que ahora vamos con el voto directo y público, dice secreto, pero como hicieron una reforma ahí, o aprobaron, mejor dicho, ¿qué fue lo que aprobaron? Moción. Aprobaron moción para que el voto fuera público cuando se llegara a la segunda fase. Yo asumo que estamos en la segunda fase, porque hoy vamos a continuar la sesión del 25 de enero. Pero bueno, ya nos van a explicar aquí todos los panelistas. Antes, yo quiero que escuchen a Ramón Matute, el coordinador del noticiero TN5 matutino. Ya Monchito tiene la lista. Monchito ya sabe cuál es el problema en este momento, dónde está la discordia. Si Milton Jiménez Puerto irá en los 6 de Libre, aunque mucho me está diciendo que son 7 para Libre y 3 para el Partido Liberal, y que entre los 3 del Partido Liberal está Milton Jiménez. Es ahí donde yo disiento o tengo otra información que la que tiene Monchito. ¿Cómo está la situación, Ramón? Mire, es que aquí, Renato, buenos días y también a sus invitados. Pero yo sé que
Yo sé que ellos le van a revelar esta mañana, porque son los que están en el ajo. Tommy Zambrano ha estado con Rafael Sarmiento y Tomasito Ramírez, aunque Tomasito, a mí le debería preguntar a Tomasito si él es que está representando al Partido Salvador de Honduras o es la doctora Soyapa Figueroa, porque hay que hacer esas consultas también. Lo que sí le quiero decir, Renato, es que en estas negociaciones son candentes y ellos le van a revelar a usted. Dice que me han mandado un listado. Lo voy a leer y ellos van a decir si es verdad o no, ¿verdad? Pero mire que aquí ahora ya me ponen 4 liberales, Renato. Es que Me incluyen al abogado, yo disiento con usted, me correcto. incluyen al abogado Yuri Melara como magistrado. Pero van a ser ellos que le van a contestar, mire, ¿ve? De acuerdo, Tulio Rodríguez. de acuerdo, Renato, de acuerdo a lo que nos han informado, ¿verdad? Vamos a ver, La próxima presidenta de la República es la abogada Raquel Obando. de la Corte. Sí, de la Corte Suprema de Justicia es la abogada Raquel Obando. Aquí están los nombres de 5 magistrados del poder, de 6 magistrados, posibles magistrados del Libre. Mire, Sonia Marlena Dubón, Rubenia Galeano, Roy Pineda, el abogado Mario Díaz y el abogado José Pineda. Solo queda, mire a don Sarmiento, solo está viendo ahí atentamente. Y por supuesto la abogada Raquel Obando. Es político, Monchito. Entonces son 6, ¿verdad? 6. En el Partido Nacional, fíjate que en el Partido Nacional la novedad es la inclusión del abogado Walter Sabio. Sí. Sería, creo que el primer afrodescendiente que estaría integrando un poder judicial. Y va en la nómina del Partido Nacional. También es propuesta de PCH. También es propuesta del partido, sí, del PCH. La abogada Gaudí Bustillo, la abogada Ani Ochoa, la abogada Isabela Bustillo, el abogado Luis Padilla y el abogado Walter Sabio. Buenísimo, buenísimo. Pero Son ahí 5 que ya los tiene Tommy Zambrano ahí. repita los nombres, porque yo le contesté. Repita los nombres. 5. 5. Gaudí Bustillo, Gaudí Bustillo. Ani Ochoa, Sí. Isabela Bustillo, no, Sí. Isabela Bustillo, Isabela Bustillo. Luis Padilla. Sí. Luis Padilla es allá originario de Tocoa, de cuna nacionalista en Tocoa, Colón. Sí. Y el abogado Walter Sabio. Walter Santos. Sabio. Y en el Partido Liberal hay 4. Milton Jiménez Puerto, Wagner Vallecillo, Odalis Nájera y Yuri Melar. Estos son los 15 que se mencionan, Renato, y que Y el de prácticamente PCH no. y lo que da a entender entonces que el partido PCH se Increíble en quedaría Honduras, increíble en Honduras. Se quedaría sin, PCH le faltó, Matute. no, se quedaría sin magistrado. Ustedes Sí, saben. pero no escuché en esa lista a la más evaluada, a la mejor evaluada, a la que tiene... Solo en Honduras se dan este tipo de elección antigua. Lastimoso porque sin embargo, creemos que el pueblo hondureño nos está viendo nuestras acciones. Y como... Bueno, primero buenos días, Renato. Sí, buenos días, al pueblo. Tomasito. Buenos días al pueblo Pero yo hondureño. sé por dónde va usted. Pero el segundo mejor evaluado fue el actual magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda. De acuerdo. Solo que Ana Pineda, que fue la mejor evaluada, se queda al margen. Pero es asunto de la ley. Porque los 45, aún y con 62%, hay una ahí con 62, 63%, pueden ser electos o electas magistradas, y no necesariamente por la nota. En todo caso, debería existir una reforma a la ley que nos diga que los 15 mejor evaluados, indistintamente del partido a que pertenezcan, deben ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero desafortunadamente la ley no dice eso, sino que cualquiera de los 45, indistintamente, si el Congreso se va por 1, 2, 3, que no están tan bien evaluados como los de arriba. Es problema de la ley. Es problema de la ley. No es la ley. No, pues que la ley fue redactada de esa manera, Tomás. En eso debemos Porque estar sí, claros. Yo le tenemos digo, bueno, el debate no es conmigo, ¿verdad? Pero como es una introducción inusual hoy, yo coincido con usted. Para mí Ana Pineda debería estar en cualquiera de las propuestas de los partidos. Un padrino político dentro del Congreso para poder salir. Renato, Sí, Moncha. pero fíjate que aquí me escribe una persona que está también ahí metida, ¿no? Pero espero preguntarle aquí al diputado Sarmiento. Hable fuerte, Me Moncho, dice, que no le escuchamos. Fíjate, me dice que el abogado Yuri, Mario Díaz, no vande.
¿Perdón? Que el abogado Yuri Melara en el Partido Liberal y Mario Díaz en Libre no van, pero sí van, el diputado, el magistrado, o el, ya lo dice magistrado, el abogado, el abogado Sabio. Ese sí está integrado. Pero me está diciendo una fuente acá, Ramón, 2 están seguros ahí, 3 están seguros ahí, de eso que reveló. Pero está en duda el abogado Yuri Melara y el abogado Mario. Renato, Sí. hasta el último minuto. Correcto, así es. Como el Ahora, fútbol. Renato, Sí, lo que sí hay que decir acá, y usted le baje las consultas a los diputados, Ujú. porque como uno de periodista tiene tanta fuente, Renato, sí. en todas las bancadas hay fuentes de información, en los partidos políticos también. Es porque ayer lo dijo también en el programa Día Político el doctor Hugo Noé Pino, que van a presentar una moción nominativa hoy. Con eso va a entrar el Congreso Nacional. Van a poner una lista de 15, no sé si va a ser esta misma, que hemos leído acá, y se va a votar. El procedimiento, me cuenta mi fuente, aparentemente no se va a aprobar esta moción y vamos a volver a aquel mecanismo de conteo a cuenta gota, Renato, para Es escoger. que, mire, no es que vamos a los volver, es que así lo establece Claro, la así lo establece Constitución. la Sí. práctica parlamentaria, claro. Aunque no les guste el cantadito de Marlon Lara. Marlon Lara. No, pero ahí está, ahí lo pueden poner, pues. Fue la escrutadora. jefe. Correcto. Yo tenía experiencia. La ley es la ley, pues. Correcto. Bueno, Ramón, Saludos, Renato, saludos a sus invitados. esté bien. Cuídese. Ya no especulemos. Resolver ahí tiene 3 jefes de bancada, ellos saben más que usted y que yo. Ok. Ahora de especulaciones hasta Sí. doña Gabriela Castellanos. Terrible. Gabriela ha advertido de que está a punto de romperse el orden constitucional, diputado Sarmiento. Sí, lamentable realmente. Gracias por la oportunidad, Renato, y al pueblo hondureño. Dios les bendiga. Sí, lamentable lo que vimos el día de ayer con doña Gabriela Castellanos, quien creemos que ha hecho una labor importante de veeduría en este proceso de elección Sí. de Corte Suprema de Justicia, y una veeduría de todo el proceso, y una veeduría también alrededor de todos los partidos políticos. Pero ayer, digamos, tomó un posicionamiento que es válido que lo haga Tomás Zambrano, que es válido que lo haga el Partido Liberal, o es válido que lo haga un activista político, pero no Gabriela Castellanos. Son de rumores, de pasillos, meterle, infundirle miedo al pueblo hondureño, infundirle miedo a este país. Eso no es justo para el pueblo, que quiere un proceso transparente, que quiere un proceso público, incluso que aunque la Constitución manda que debe ser privado, todo, por los 128 diputados votamos porque todo el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia sea público, a la luz del pueblo. Realmente lamentable, y bueno, deja mucho que desear, porque la labor del CNA en todo este tiempo atrás ha sido una labor, digamos, de lucha y denuncia contra la corrupción, frontal contra la corrupción, y ayer prácticamente la labor fue casi, digamos, como la de un activista político, que podía haberlo hecho un activista del Partido Nacional, o que lo hacen señalamientos que hacen válidos políticos hacia el partido que está en el poder, que siempre es un proceso, digamos, de oposición, que es válido entre los políticos, no con la actuación que hizo ya doña Gabriela, ¿verdad? Así que muy lamentable lo que pasó. Bueno, salgamos de esta duda. Cabe una propuesta, una propuesta a través de una nómina como se hizo en la sesión del 25 de enero, o ya ese paso está agotado. Tenemos que ir ya a la votación directa y pública, Tomás. Bueno, Renato, agradecer el espacio, saludar a los compañeros diputados, jefes de bancada, igual a Honduras que nos está viendo, porque hoy la gente está alerta, está a la expectativa, hay preocupaciones, hay miedos, hay temores, y está esperando que los políticos podamos construir a favor de Honduras. Es lo que está esperando la gente en su casa, en sus sectores, en sus grupos, en sus gremios. Eso está esperando, Renato, que hoy los políticos nos podamos poner de acuerdo. En este tema de la moción es de interpretación, porque hay 2 tesis. Una, que es lo que han hablado diferentes compañeros diputados, que la moción que se presentó el 25 de enero no fue ni siquiera tomada en consideración, porque de acuerdo a un procedimiento legislativo, si la moción, para que tenga efectos legales, tiene que votarse con 86, porque era elección para magistrados, cuando se somete a consideración tenía que haber alcanzado 86 votos. No alcanzó los 86 votos y ahí viene el debate, si se presenta nuevamente
o si pasamos 1-1-1 como se hizo hace 7 años. Yo puedo decir, Renato, hoy aquí en la mañana, todavía a esta hora, 7:17 de la mañana, no hay un acuerdo construido o un consenso al 100%. Eso nos podría llevar que hoy la nómina o la propuesta que haga Libre, porque son los que tienen el uso de la palabra en primer lugar, no alcance el apoyo de más de 86. Si no llegamos a esos 86, yo soy del criterio, hay 4 partidos políticos, PSH sacó una lista de 15 quienes son potables y a quienes ellos podrían apoyar. Liberales tienen sus preferidos, Libre y nosotros. Mínimo, Renato, si no hay un consenso en la nómina el día de hoy, tendríamos que elegir unos 3, 4, 5 magistrados para mandar el mensaje a Honduras que esto va por la ruta de la elección, va por la ruta del diálogo, de los consensos y que vamos a elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Va a ser debatible, Renato, si se va la nómina o nos vamos individualmente el día de hoy. Van a estar las dos partes discutiendo a lo interno del Congreso. Tomás, pero al final usted eludió la respuesta. ¿Hubo o no votación el 25 de enero? No se toma en consideración, no se votó el fondo de la moción. Porque no alcanzó los números necesarios de la moción que presentó el jefe de bancada del Libre, Rafa Sarmiento, porque él fue el que la presentó. No pasó la moción. No se toma en consideración, eso significa que no alcanzó llevarse a cabo la votación. De ahí es la tesis que ellos presentan. Yo diría, Renato, si no hay un consenso, si no hay diálogo, porque antes de someter la moción hoy, si la tiene Rafa, porque aquí es el que nos tiene que decir si se va a ir por moción o nos vamos a ir individual, creo que Rafa es el que nos puede informar. Si no tenemos consenso, Renato, al 100% las bancadas hoy, yo considero que no hay que presentar esa nómina y mejor votemos por algunos magistrados. Pero para Tomás, ¿se votó o no se votó? No se votó. No se votó. No se votó. Tomás Ramírez. Buenos días, Renato. Gracias a los compañeros. Contestarle a Ramón que el Partido Salvador de Honduras, su bancada, es una bancada muy heterogénea de pensamiento. Y hoy los 9 diputados nos han mantenido unidos, de tal manera que todo lo que disponemos es por consensos. Con respecto a lo manifestado para la bancada, para nosotros, el espíritu del artículo 311 establece que al momento de presentar la nómina, allá hubo una votación. Y por consiguiente nosotros creemos que ya tenemos que irnos uno por uno, tal como dice, porque se suspendió la reunión, la sesión. Es por ello que nosotros sí creemos fielmente que ya debe de ir el segundo proceso. Ya el primer proceso ya pasó. Tenemos que ir al segundo proceso, que es a la elección, uno por uno de cada uno de los magistrados, y el que alcance la votación, ese debe de ser. Sí, diputado Marco Tulio Rodríguez, sí. Mire, yo no soy abogado, pero al menos cursé la clase de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buen alumno, dijo. Impartida por Osvaldo Ramos Soto. Yo era muy estudioso. Ayúdenme a entender porque aquí Tomás Zambrano me dice que no se votó esa moción el 25. ¿No se toma en consideración? Sí, buenos días, don Renato, buenos días compañeros y pueblo hondureño. Nosotros hemos tenido esa consulta también como Partido Liberal. El día de ayer estuvimos reunidos con varios abogados constitucionalistas tocando este tema y ni aún entre ellos hay una uniformidad de criterios. Unos de ellos dicen de que no se votó a fondo la moción, solo se presentó y no pasó. Otros dicen que sí, que ya se presentó y que ya tendremos que ir a una votación individual. Nosotros como Partido Liberal estamos dispuestos a ir a la votación de la forma que lo considere libre, porque libre, como decía el compañero Tomás Zambrano, es el que va a dictar la pauta en el Congreso en la sesión de hoy. Lo importante aquí, al final de cuentas, pues yo creo que es elegir la Corte, comenzar con el proceso de la elección de la Corte. Entre más rápido salgamos de esto, le damos más tranquilidad al pueblo hondureño y evitamos toda ese nubarrón, como decía el compañero Sarmiento, que el CNA menciona cuestiones de que se quiere infringir el orden constitucional. Aún yo estuve en una entrevista con un diputado de Libre y él decía de que si no se aprobaba el día de hoy, mañana doña Xiomara llamaba a lo que era un referendo y un plebiscito. Entonces yo creo que debemos de quitarle esa idea al pueblo hondureño y que confíen
en esta clase política que vamos a sacar adelante este momento. Yo creo, Renato, el que nos puede ilustrar, porque todavía oficialmente no nos han comunicado a los jefes de bancada si nos vamos a ir individual, si van a presentar una nómina, es el compañero Sarmiento, porque ahí desconocemos, Tomás Ramírez y su servidor, que somos jefes de bancada, por lo menos todavía no nos han informado si nos vamos a ir, si van a presentar moción o nos vamos a ir individualmente uno a uno. No ha habido reunión de jefes de bancada todavía, Sí, hasta hoy por no la ha elección de hoy. Rafa, yo me pregunto, ¿cómo saben que no pasó la moción del 25 de enero? Mire la pregunta que estoy formulando. ¿Cómo saben ustedes que no pasó la moción el 25 de enero? Vamos a ver, siempre antes, y como va a ser también el día de hoy, hay una reunión previa de jefes de bancada para poder coordinar la dinámica de la sesión. Así que hoy también estamos convocados los jefes de bancada de manera oficial, Tomás Ramírez, Tomás Zambrano, su servidor y Mario Segura del Partido Liberal a las 3 de la tarde, para hablar del tema de si hay consenso o no y cuál va a ser, digamos, la dinámica de la sesión, en función de lo que manda la Constitución de la República. Nosotros consideramos que no se votó el fondo de la moción porque simplemente no fue considerada el día que se presentó el 25 de enero, que cumplimos un mandato constitucional. Si bien es cierto, sabíamos que no teníamos el consenso total, pero la propuesta que se presentó fue producto de las conversaciones que hemos tenido. ¿Quién la presentó? Recuérdeme. Su servidor. Usted, Rafael Sarmiento. Pero también había una obligación constitucional de hacerlo, Renato. Sí. Creo que quede establecido eso. Pues salvamos también, digamos, un mandato constitucional, que había que presentar una nómina. Y usted leyó los 15 propuestos. Claro, pero no se votó el fondo, o sea que simplemente la Junta Directiva preguntó al Pleno si era considerada la moción, y no fue considerada. Si hubieran dicho si es considerada, entonces luego la Junta Directiva manda a votación, y entonces hubiéramos votado. Si hubiéramos votado, entonces creo que ese mecanismo se hubiera agotado y pasamos a la siguiente instancia que manda el artículo 312, ¿verdad?, para poder elegir el voto secreto directo. Ahí hay otro tema también. Entonces no cumplieron ustedes con el requisito constitucional el 25. De presentar la nómina, la moción nominativa constitucional, sí lo presentamos. Eso forma parte del proceso de votación. Claro, solo que no se consideró la moción. Exactamente. Y no se consideró porque la gente estaba en desacuerdo con la propuesta de los candidatos que ustedes presentaban. Exactamente. Entonces consideramos que todavía es válido poder presentar nuevamente una moción nominativa constitucional para que pueda ser considerada por el Pleno, y una vez que sea considerada, entonces lo votemos. Ahí están interpretando, ¿verdad? Ahí están interpretando ustedes. De igual manera, la Constitución manda en este proceso que la votación tiene que ser en la siguiente instancia, cuando es directa, secreta. Sin embargo, también hubo una moción del presidente Luis Redondo donde él expuso la importancia de que todo el proceso de elección en el Congreso Nacional fuera público, a pesar que la Corte dice que, a pesar que la Constitución dice que debe ser secreto. Y todos lo votamos. Entonces, por eso no tendríamos que decir que estamos violentando la Constitución, porque es un acuerdo de las fuerzas políticas y es más, es una exigencia del pueblo. ¿Ante qué? Ante los vicios del pasado y la corrupción del pasado, que cuando pasamos a la siguiente instancia de votación directa y de uno en uno, empiezan los actores externos al Congreso Nacional a comprar voluntades, el derroche de dinero. Entonces, esa es una, digamos, tema que hoy lo vamos a terminar de definir en reunión de jefes de bancada para determinar la forma de votación. Nosotros creemos que podemos nuevamente presentar una moción nominativa constitucional. Bueno, es discutible eso. Sí, es bien discutible, pero antes de entrar en otros detalles, me gustaría contestarle a Rafa sobre algunos señalamientos que están en el ambiente, Renato. Y le digo, y sobre todo Honduras que nos mira, no son inventos, no son chismes, no son cuentos de leyenda o temas de que la oposición quiere meterle miedo a la población. No. Los temas que hemos ido señalando sobre posicionamiento, sobre tesis o teorías de los que hoy gobiernan y coordinan ilegalmente el Congreso son ciertos. Le voy a mencionar, hay 3, 4, 5 escenarios de los cuales Libre puede hacer uso y ya lo han hablado en privado y lo han dicho en público. Ya decía nuestro compañero Rodríguez que otro diputado le dijo, si no elegimos corte van a convocar a plebiscito referéndum. Eso es uno. Hay otro elemento que Honduras lo tiene que conocer. ¿A convocar a plebiscito para qué? ¿O a referéndum para qué? Para que la Corte no continúe y el pueblo hondureño diga, quiere que la Corte continúe o no. Imagínense que eso es totalmente equivocado. Bueno, pero lo ha dicho un diputado, lo ha dicho un diputado de Libre públicamente. Pero eso no me preocupa. Hay otro, estuve en un foro con Rodríguez. El suplente del hay otro elemento, Renato.
el diputado Luis Redondo lo dijo en un programa el domingo en esta casa televisiva. Dijo que si no alcanzábamos los 86, él tenía la alternativa en base a la Constitución. Después el lunes nos hicieron llamadas gente, algunos liberales nos hablaron, y yo sé que lo discutieron en su reunión de jefes de bancada, de que si nosotros estábamos dispuestos a elegir corte con 65, que esa era ya una propuesta de gente de Libre, de que no llegábamos a los 86, entonces este Congreso podía elegir corte con 65. No son inventos, no es un tema que estamos queriendo meter miedo, es una realidad. Se ha hablado con gente de Libre, el Partido Liberal, nos han dicho a nosotros de que si estábamos dispuestos a elegir una corte con 65. La Constitución es clara, se elige con 86. Ese es un segundo tema. Tercer tema que han dicho, que si mañana no se elige corte, pues mañana vencen los 7 años de esta corte, entonces queda céfala. Ya la corte no podría continuar y escuche bien, y eso no es así. ¿Por qué? Porque hay que ilustrar a la gente. El 311 constitucional, el que usted explicaba, se va a votación, después de manera directa, secreta, individualmente, si no se alcanza la nómina, y se va a votar las veces que sea necesario. Eso lo dice el 311. El 312 de la Constitución dice que se tiene que votar el 25 de enero. Pero no dice ahí la Constitución, si no se llegan los votos el 25 de enero, se acaba el Estado de Derecho. Hay ruptura del orden constitucional y la Corte queda de facto. ¿A dónde dice eso? Por eso dice las veces que sea necesario, y hace 7 años votamos del 25 de enero al 11 de febrero. Hoy nos podría llevar un par de días más. Y el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso es claro. El artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso dice que los altos funcionarios electos por el Congreso, en este caso los magistrados de la Corte, siguen en su cargo mientras el Congreso elige su sustituto, para no dejar esos vacíos legales. Pero eso es peligrosísimo, porque también la otra tesis que ellos mencionan, que como el 312 dice que se elige el 25 de enero y no se eligió, ya estamos de facto. Está de facto la Corte y les da luz verde a ellos para salir con 65 votos. Todo eso, Renato, si se llegara a dar, y aquí Sarmiento puede decir si lo van a hacer, si está en sus planes, si está en sus teorías, esto es peligroso. Esto no es juego. Entonces tiene razón Gabriela Castellanos. Sí, tiene totalmente la razón. Ella tiene sus fuentes, así como Ramón Matute habló de las fuentes de los posibles magistrados. Usted tiene la suya, en los organismos de sociedad civil también, y es algo que aquí lo estoy diciendo, se ha dado las pláticas, y el doctor Rodríguez, diputado del Empira, puede acreditar si no se ha hablado o no de elegir una corte con 65, que va a haber ruptura del orden constitucional, que estos magistrados quedan de facto el día de mañana. Eso es peligroso, porque sí se acaba la democracia, sí se acaba el Estado de Derecho, y lo digo, Rafa, sin ofenderte, porque sé que sos de las personas que se puede dialogar en libre. Sí nos van a llevar a una dictadura como la de Venezuela, como la de Cuba, como la de Nicaragua. Bien. Y eso es peligroso, y le digo, ojalá que nos entendamos los políticos y podamos elegir esta corte lo más pronto posible. Por alusión tengo que reaccionar. Lo primero, que los que desarticularon el país con la actual Corte Suprema de Justicia no fuimos nosotros. Su partido, Tomás, que aprobó el proceso de sedes, que desarticuló el territorio nacional y la soberanía. Los que aprobaron la Constitución ilegal no fuimos nosotros. Desde el Congreso Nacional junto con la actual Corte. Igual, ¿a quién le conviene que siga esta actual Corte Suprema de Justicia? No es el partido de gobierno, al contrario, nosotros somos los más interesados en que haya corte, en que haya estabilidad en el país, en que siga la generación de empleo y la inversión privada. El partido de gobierno. Nosotros no estamos interesados en generar crisis, ni en vender miedo. Hay 2 fechas torales que manda la Constitución. El 312 manda que el 25 de enero se debe presentar una nómina con la propuesta de 15 candidatos magistrados para elegir corte. Y el 314 de la Constitución manda también que el periodo por el cual son electos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es por 7 años, una vez que se les toma la promesa de ley. Son 2 periodos perentorios que marca la Constitución de la República. El día de mañana, 11 de febrero, finaliza el mandato de 7 años de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De no elegir los que tenemos el mandato, de hacerlo el día de hoy, con acuerdos, con consensos, con 86 votos, porque bajo ningún esquema, bajo ninguna circunstancia no se va a elegir corte que no sea con 86 votos, porque así lo dice de manera literal, textual la Constitución.
y así nos vamos a embarcar la bancada. Pero eso es bueno, ya descartaste una de Así las lo tesis embarcamos. que andan en el ambiente. Por lo Bueno, menos vamos con el propietario. Esa es politiquería, esa es politiquería. No que nos van a usurpar los Es curules. politiquería, Tomás. Pero el 314 sí indica el mandato de 7 años de la actual Corte Suprema de Justicia. Entonces tenemos la obligación de elegir corte a más tardar hoy, Tomás, porque ya mañana a las 12 de la medianoche termina el mandato constitucional de los actuales magistrados. De no elegir entonces Corte Suprema de Justicia, quedaría ese poder del Estado de facto. Y eso sí va a generar crisis en este país, evidentemente. Eso sí es así. Y que la crisis la han venido ustedes denunciando durante todo este tiempo, porque quisiera que llegamos ahí, sí es verdad. Porque sienten que puede ser ganancia política para ustedes estar como está Perú, o estar la circunstancia en la que está Guatemala, que tiene más de 3 años que no puede elegir Corte Suprema de Justicia por problemas políticos de su asamblea. ¿Y a quién le afecta eso? Naturalmente que le afecta al gobierno de la República. Nosotros sí queremos corte, y hoy vamos porque hay que reconocer también que todas las fuerzas políticas a lo interno del Congreso Nacional, el Partido Liberal, el Partido Nacional, la PCH, la Democracia Cristiana, PAC, todos han tenido una apertura total para tener diálogo abierto y fluido, para tener consensos y elegir corte. Y el tema de diálogo se mantiene permanente y nunca se ha roto. Eso sí es una realidad, que hay voluntad política de dialogar, pero ocupamos que ese diálogo también sea concluyente para tener acuerdos políticos. Este sistema de elegir corte, evidentemente, que está de alguna manera por el pasado que hemos vivido del Congreso Nacional, señalado y satanizado por el pueblo hondureño. Este sistema de estar eligiendo Corte Suprema de Justicia y de estar eligiendo fiscal general por el Congreso Nacional, que es un ente eminentemente político, y ahí lo que hay políticos que representan partidos políticos, está colapsado, hermano. Y sí, evidentemente, que para que tengamos como pueblo hondureño una verdadera justicia en este país, sobre todo con las redes de corrupción, ocupamos que venga la CICI a este país. Eso también es una realidad. Si así como vamos a elegir esta Corte y este fiscal, también eligieron hace el 2016. Evidentemente que ocupamos romper ese esquema, y de alguna manera eso nos va a ayudar al fortalecimiento institucional, la venida de la CICI a este país. Por eso es la urgencia de la instalación de la Comisión contra la Impunidad. Mientras tanto, tenemos el mandato constitucional hoy, los partidos políticos, de tener acuerdos por Honduras y elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Y si no se elige hoy, y esa es la expresión intensa de Rafael Sarmiento, dice que si no se elige hoy, la Corte que preside Argueta ya queda de facto mañana, y que eso sí es rompimiento del orden constitucional. O sea, aquí está validando y ratificando una de las tesis que estaban en la yo no he dicho rompimiento del orden constitucional, yo no he dicho esas palabras. Usted dijo de facto. Las dice Renato. De facto. Pero sí queda de facto ese poder del Estado, porque el 314 literal lo dice, que los magistrados tendrán un periodo de 7 años, ¿verdad?, a partir de que se les tome la promesa de ley. Eso vence el día de mañana, 11 de febrero, a las 12 de la medianoche. Rafa, pero como entendemos que queda de facto sin admitir que se rompe el orden constitucional, que un poder del Estado queda de facto sin admitir que se rompe el orden constitucional. Bueno, nosotros los jefes de bancada, fíjese bien, todos, de todas las fuerzas políticas, determinamos que el día de hoy convocar el Congreso nuevamente para elegir corte, Renato. Hoy perfectamente podemos llegar a acuerdos sin imposiciones para tener 86 votos y elegir Corte Suprema de Justicia. Hoy podemos darle la buena noticia a Honduras, que las fuerzas políticas a lo interno del Congreso Nacional tuvimos la capacidad para poder tener acuerdos por Honduras y elegir Corte Suprema. Bueno, me traen la Constitución, por favor, pero la que yo utilizo. La que yo utilizo, porque temo que agarren una Constitución cualquiera aquí y ustedes le han puesto una redacción diferente. ¿Qué está cambiado? No. Interpretación. la regaló. Interpretación la tiene cambiada. Porque también uno conoce sus códigos, uno conoce sus leyes. No, pero he cometido un error. Es de esos chistes crueles y malos que yo cuento. Usted salió igual a alguien que llegó a juramentarse en el Congreso de Libre y llevaba su propia Constitución. No quería que la juramentáramos con él. Jamás voy a poner en duda el trabajo de Otto Martínez y María, su esposa. Sí. Jamás lo voy a poner en duda. Pero lo que yo pongo en duda es que le hayan adicionado una página con un texto diferente a lo que dice la Constitución. Por eso estoy pidiendo la Constitución que yo utilizo. No, para nada que estoy demeritando lo de OIM. Todo lo que Otto y María hacen, se desvelan, contrastan. Muy bueno. Para hacer todos los códigos que tienen en venta en su librería. Tomasito, ¿usted quiere decir algo? Renato,
nosotros dentro de nuestra bancada realmente tenemos profesionales del derecho con mucho conocimiento y hemos analizado todas las aristas en base a nuestra Constitución. Y lo primero, la sesión del 25 no se ha cerrado, está abierta la sesión. Y consideramos que desde el momento que se presentó la nómina, ese primer paso y no se aprobó ya está agotado. Segundo elemento, se presentó una moción que nosotros le hicimos público antes para que el voto se exhibiera. Y exhibir el voto, ¿qué significa? Estamos interpretando que la votación va a ser individual, porque así lo dice el artículo 311. Pero, así como lo están manifestando Rafa, significa que van a presentar una planilla y van a votar sobre esa planilla. O sea que la elección de la Corte Suprema de Justicia pudiera durar 10 minutos o puede durar media hora. Entonces, nosotros consideramos, y ya hemos dicho, que si se presenta esa nómina, nosotros no vamos a acompañarlo, porque no nos vamos a confabular para que se den pasos para crear inestabilidad en nuestro país. La elección de la Corte Suprema de Justicia es importante para Honduras. En primer lugar, nos va a generar credibilidad internacional, nos va a generar también ese derecho que tenemos como hondureños de que Honduras necesita de que todos y cada uno de los que estamos aquí tengamos esa altura de darle continuidad al proceso, darle confianza a nuestro país. Necesitamos que venga la cuenta del milenio y elegir una Corte Suprema de Justicia de conformidad a los estándares internacionales nos va a dar suficientes puntos para elegir la cuenta del milenio, que va a beneficiar al Estado de Honduras. Pero mire, yo estoy aquí captando algo. Ya Tomás Zambrano dice que él cree que no se votó. Rafa Sarmiento considera que no se votó. Solo me falta saber qué piensa el Partido Liberal del 25 de enero sobre esa propuesta nominal que presentó Libre. Nosotros tenemos una coincidencia de pensamiento con los compañeros del Partido Libre y del Partido Nacional, de que realmente no se votó el fondo de la moción, ¿verdad? Ese es el detalle, y decía un detalle muy importante el abogado Tomasito Zambrano, de que, de Tomasito Ramírez, de que la sesión quedó abierta, no se cerró. Y al quedar abierta, entonces, esta sesión de hoy es continuación de la sesión del 25 de enero. Entonces, como le decía yo, nosotros... Que por cierto, doctor, disculpe, sí, sin ánimo de extender la palabra, en esa reunión del 25 de enero de jefes de bancada, no solamente el director de fundación manifestó ante el presidente Luis Redondo porque preguntó ¿qué bancadas van a presentar moción nominativa constitucional? Conteniendo los 15 nombres. Y levantamos la mano 2, sí. PCH y su servidor. Entonces, cuando estábamos en el pleno, lo que le sorprende al presidente Luis Redondo es que cuando le cede la palabra al PCH para que presente la moción nominativa de los 15 candidatos magistrados según su propuesta, no lo presentan ellos. No la presenta. No la presenta. Sí, entonces nosotros consideramos de que quedó abierta todavía ese espacio. Es el que tiene que agotarse primero, y si no, pues al voto individual, que creo que sería lo más correcto. En base a esa tesis del doctor Renato, significa que continúa hasta que nombremos los 15. No podemos hablar de que si no elegimos corte hoy, se rompe el orden constitucional y queda céfalo. Eso es temerario para Honduras. Y solo ampliando, ¿no? Varios elementos, Renato, sobre lo manifestado por nuestro compañero Sarmiento. Hace 7 años la corte anterior, no esta, sino la anterior, estuvo del 25 de enero al 11 de febrero. Eso estuvo de facto. Eso lo iba a estuvo ilegal. Hubo Rompimiento del orden constitucional. ¿Quién alegó eso, Renato? Libre era parte del Congreso, tenía 36 diputados, creo, en ese momento. ¿Y a dónde estuvo una tesis, Renato, en este foro? Discutiendo que había rompimiento del orden constitucional cuando estuvimos en el proceso de sacamos 3 magistrados en una elección, después 5, después 4, y se eligieron los 15, no hubo rompimiento. Si no ha existido esa tesis, eso es peligroso, y lo repito, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso establece que los altos funcionarios electos por el Congreso continúan en el cargo hasta que elijamos sus sustitutos. ¿Por qué se creó esa norma? Para
eliminar este tipo de teorías locas y de conspiración de algunos políticos cuando están en el poder. Y hay un artículo 115, numeral 7, de la ley de LOAT, que es la de las atribuciones y organizaciones de los tribunales, que también dice que los jueces y magistrados estarán en su puesto, en su cargo, hasta que llegue el nuevo con su toma de posesión. Entonces, eso está blindado. Por lo menos hoy aquí Sarmiento, me imagino que no lo dice él, es una línea de su partido, de los que mandan en el gobierno, que ya tienen esa tesis de meter miedo, de llevarnos a esta crisis y de querernos imponer una corte a la medida de libre, porque esto es un mensaje para los liberales, un mensaje para PCH, un mensaje para el Partido Nacional. Bueno, si no quieren la corte como nosotros la vamos a presentar hoy, pues vamos a una crisis, vamos a tener de facto esta corte y nos pueden llevar hacia esa constituyente o rompimiento del orden constitucional. Y estaríamos hablando entonces de dos poderes de facto, porque la directiva es ilegal, está de facto, está patada, está sin votos. Y hoy ustedes van a salir diciendo de que esta corte, si no hay consenso hoy, va a quedar de facto. Esto es peligroso, Honduras, no lo digo Renato, yo, lo ha dicho nuestro jefe, el jefe de bancada. Nosotros entendemos que Tomás Zambrano, como jefe de bancada del Partido Nacional y un referente del partido de oposición, tiene que crear incertidumbre, vender miedo. Es su obligación realmente como oposición. Lo entendemos políticamente, pero vamos a hacer un compromiso aquí de caballeros. Vamos a elegir corte y yo le pido a Renato Álvarez que nos invite nuevamente a los jefes de bancada, lo está haciendo muy bien el doctor, cuando tengamos aquí la elección de la corte, y se va a hacer bajo el mandato constitucional. Yo le acepto el reto, Rafa, claro, pero le voy a decir algo. Yo no sé si fue un lapsus, pero usted dijo algo grave hoy. Usted dijo algo grave aquí en el programa. Y que conste, yo coincido con Tomás Zambrano, porque así lo he analizado a usted desde que lo veo como diputado, las veces que lo he invitado al programa, de que es un hombre con el que se puede dialogar. Se lo digo con toda franqueza. Me parece que es un hombre ecuánime. Se lo digo con toda franqueza, pero cuando usted dijo en Frente a Frente hoy que de no ser electa la Corte este viernes queda de facto ese poder del Estado, usted nos está diciendo tácitamente, aunque usted al final diga, yo no he dicho eso, Renato, pero cuando dice que hay un poder del Estado de facto, ¿qué se concluye? Que se ha roto el orden constitucional. Entonces, como le digo, no sé si fue un lapsus, pero así se interpretó, así se interpretó. Ahora, el otro puntito, ese artículo 311, debido a que hoy no tengo asistente porque está de vacaciones y no tengo una que la supla, a estas hojitas porque ellas saben dónde tengo yo cada libro, y ahí dice Constitución de la República, con la bendición de Dios voy a abrir la Constitución que porta Tomás Zambrano. Vamos a ir comparando con esta, Renato. Vamos a ir comparando nosotros para ver si es lo mismo. No, hombre, qué bárbaro. Sí, porque puede tener enmiendas, Es que el 311... Se de ratas ahí. Sí, entonces mejor no. No, pero no es nada. Ahí lo masacraron. A Otto Martínez la compramos. Ahí lo masacraron, Tommy, con eso de que a saber qué fe de ratas tiene esta Constitución que usted porta. Textualmente está bien hecha. Ok, muy bien. 311. Estoy buscando un punto para no leer. Los magistrados serán electos de una nómina de candidatos propuesta por una junta nominadora que estará integrada de la manera siguiente, lo dice. Entonces el 316, ¿verdad? El que habla cuantas veces fuera necesario. No, el 11, 311. Ah, sí, aquí está. Presentada la propuesta con la totalidad de los magistrados, se procederá a su elección. En caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren tantas veces, dice la Constitución, tantas veces como sea necesario hasta lograr el voto favorable de las 2/3 partes. Y tantas veces sea necesario significa que si no se elige hoy, se elige mañana, se elige pasado mañana. Esa tantas veces sea necesario está en castellano, que lo entendemos todos, ni siquiera tienen una palabra inglesa, francesa.
Por eso es que, digo, nos parece grave, con todo el respeto que le tengo al diputado Rafa Sarmiento, que Rafa diga que si no se elige hoy, un poder del Estado queda de facto. Es el 314, Renato. Hay un detalle muy importante que mencionó el compañero Tommy Zambrano. Ya me vino la Constitución que yo leo. Que es que en la elección de la Corte pasada hubo ese periodo de tiempo y no pasó nada. Entonces yo creo que no podemos caer en ese miedo hacia el pueblo hondureño. Yo creo que tenemos que tener la capacidad nosotros como políticos de poder salir adelante en este momento y sí, votar como usted lo estaba leyendo y lo estamos corroborando en la Constitución, de que se tiene que votar las veces que sea necesario. El 314 dice... Y ya se hizo, pues las veces que fueran, hicimos 6, 7 votaciones hace 7 años, Renato. Sí. El periodo de los magistrados de la Corte Suprema será de 7 años a partir de la fecha en que presten la promesa de ley. En caso de muerte e incapacidad que le impida el desempeño del cargo, sustitución por causas legales o renuncia, el magistrado que llene la vacante ocupará el cargo por el resto del periodo y será electo por el Congreso Nacional. ¿Usted me dijo cuál? ¿El 314. El 314. El 314 habla de los 7 años a partir de su juramentación. El periodo de los magistrados de la Y no han Corte sido Suprema de Justicia juramentados. será de 7 años No a han partir sido de la fecha en que Así es. presten la promesa de ley pudiendo ser reelectos. Eso se cumple el día de mañana, Ok. 11 de febrero, a las 12 de la medianoche. Pero cuando le dice el otro artículo que si no se obtuviesen los 86 votos, hay que seguir votando cuantas veces fuese necesario. Por eso le digo, pero es que ahí hay en la Constitución, que no es perfecta porque es hecha por hombres, y los hombres no somos perfectos, hay vacíos, y que pretenden, lo que se ha pretendido en el pasado, suplirlos con leyes secundarias, que no están por encima de la Constitución de la República. Renato, Bueno, ahí Renato, el 314, ¿qué dice? Que no necesariamente el 25 empiezan a correr los 7 años, porque eso usted lo relaciona con lo de las veces que sea necesario, que nos puede llevar más allá del 25. Dice 7 años a partir de que presta la promesa de ley. Claro. ¿Cuándo tomaron promesa de ley? El 11 de febrero. 2016. Corren 7 años hasta el 11 de febrero, o sea, mañana. Exactamente. Si esta nueva corte se elige el 15 de febrero, va a ser hasta el 15 de febrero del 2030. Correcto. O sea, ustedes los 7 años de la nueva corte los tiene garantizados en la Constitución. No es que van a entregar el 11 de febrero del 2030. Si es el 15 de febrero, van a entregar el 15 de febrero del 2030. Si es el 20 de febrero, van a entregar el 20 de febrero del 2030. La Constitución es clara. Yo entiendo a Rafa, y te lo digo, Rafa, yo sé que no es un tema tuyo. Si has dicho hoy de que esta corte va a quedar de facto, es porque es una tesis y una teoría de libre de los que están coordinando, de los que manejan el gobierno, de los que coordinan ilegalmente el Congreso, y estoy más que convencido que hoy has dejado claras las teorías que hemos denunciado esta semana. Y el otro puntito es que, en efecto, yo no escuché cuando se eligió a la Corte que preside Rolando Argueta, que nadie argumentara que por haberse electo el 11 de febrero era inconstitucional. El 25 al 11 de febrero. Sí, yo no escuché ningún argumento de Mire, eso. recordando, Renato, y ahí están los medios de comunicación, está Google, ahora que usted rápido saca información del pasado, esta tesis solo se ha originado en 2 etapas estos últimos 15 años. Una, 25 de enero del 2009, Renato, acuérdese. ¿Quién estaba en el gobierno? ¿Quién estaba en el poder? Son los que hoy están gobernando. Y acuérdese esa tesis, utilizaron la misma tesis. Por querer imponer una corte a la medida de aquel gobierno, utilizaron la tesis en ese mismo momento de que si no se elegía corte el 25 de enero, había rompimiento del orden constitucional. Eso fue 2009. Y hoy, los mismos que manifestaban esa tesis el 2009, nos vuelven con esa teoría de crisis, de un golpe casi al Poder Judicial, de llevar de facto a CEFA lo que nos va a llevar a una crisis, y esto ya, lo digo, si nos puede llevar a una Asamblea Nacional Constituyente para que libre desde el Ejecutivo la pueda convocar y pueda manifestar y decirle al pueblo que ya no existe el Poder Judicial y que esto nos va a llevar a una Tengo que ir a una pausa comercial. Ahí hay algo que tal vez después de la pausa lo hablamos, porque la elección de la Corte no tiene absolutamente nada que ver con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso le corresponde al soberano, que es al pueblo. No tiene nada que ver la elección de la Corte con una Asamblea Nacional Constituyente, pero si Renato, porque se me lo va a preguntar,
si es hacia donde vamos, así que... No, lo que yo tengo claro siempre es en base a la Constitución. Tienen que consultarle a la gente si quiere una constituyente. Correcto. Ahí tienen el artículo 5, ¿para qué se pierden, hombre? ¿Para qué se complican? Se complicó en su momento Juan Orlando Hernández. ¿Qué le costaba aplicar el 5 y consultarle a la gente si querían constituyente para crear una nueva constitución y reformar o derogar aquel artículo que impide a un presidente ser reelecto? Y ese 5 fue reformado justamente después de los sucesos del 2009. 2011, 2012. Fue Correcto, reformado. para que tuviésemos la oportunidad de no complicarnos la vida en el Estado de Derecho, sino que consultáramos a la gente si quiere constituyente. Renato, Y es que esa es la salida, no tienen por qué inventarse otra cosa. Es el soberano. Esa es la salida. Pero para Consulten. eso quieren corte las medidas, para poder explicar después, para declarar inconstitucional esa norma. Para poder ahí llegar a la consulta. usted lo acaba de decir. Tuvimos un presidente de facto y ningún partido político dijo que se rompió el orden constitucional, como en este momento, si no elegimos corte. Eso es grave realmente. Y el pueblo hondureño que nos está viendo, yo creo que tienen que hacer sus análisis. Es imperativo elegir corte y buscar los procesos de la Constitución. Yo creo que la Constitución nos establece claro el camino a seguir, y si hay voluntad política de los que estamos aquí con altura, definitivamente hoy vamos a comenzar. Hoy podemos elegir 5 o 6 magistrados que podamos tener en común y seguir el proceso. Y realmente en todas las planillas, con la planilla que presentó Rafa, coincidimos en un Algunos. 70%. Hay que hacerlo con altura. Si queremos democracia, tenemos que actuar bajo esos principios que nos da la Constitución de la República. Entonces, si ese escenario se materializa de elegir 5 o 6 hoy porque no hay consenso con los 15, la votación tendría que ser individual. Uno a Así uno. es, tendría que ser individual. uno a uno. Tendría que ser Perfectamente. 1 a 1. ¿Sí? Definitivamente así sí. Luis de Díaz Fernández. Odir Fernández, es mi amigo, es mi amigo. El miedo que algunos venden sobre la ruptura del orden constitucional es únicamente un mecanismo de extorsión para sacar ganancia de la situación y alcanzar sus acuerdos políticos. La Constitución es bastante clara y debe prevalecer. Bueno, ¿a qué hora lo escribió Odir esto? No, pero lo escribió antes de la frase que emitió Rafa Sarmiento, en el sentido de que de no haber elección hoy, queda de facto el Poder Judicial. Estoy entre políticos y a mí se me ha dicho muchas cosas Bueno, sobre el por qué se está trazando todo esto, que no quiero yo sustentar mis preguntas en base a especulaciones y aspectos no confirmados, porque si no vamos a terminar de enredar a la gente. El asunto es que ojalá se elija la Corte hoy. Exactamente. Y que si no se elige hoy, pues votarán cualquier cantidad de veces hasta tener los 86 y los 15 magistrados electos. Es lo que yo entiendo de la Constitución, es lo que yo le interpreté al abogado Baldo Ramos es lo que dice, cuando Renato. me impartió esa no solo es de clase. interpretar, es lo No que es dice la interpretar, Constitución. es bien Lo deja claro el artículo. Eso es lo que yo entendí, correcto, en relación a lo que dice la Constitución. Ahora, para que el público participe, la pregunta entonces sería esta mañana: ¿considera usted que de no elegirse hoy la CSJ, Corte Suprema de Justicia, queda de facto el Poder Judicial que preside Rolando Argueta? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Considera usted que de no elegirse la Corte Suprema de Justicia este viernes queda de facto el Poder Judicial que preside Rolando Argueta? Vamos a la pausa y enseguida continuamos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Promueven antejuicio contra jueza por embargos
y pago de demanda contra el Estado. Me interesa esta noticia, por lo tanto pido que me le hagan clic a ese titular. Y vamos con el líder, con la entrada. El antejuicio es contra la jueza de letras de lo civil de Francisco Morazán y Isabel Lucía Miranda Hernández, sospechosa del delito de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la Administración de Justicia. Al respecto, la Fiscalía detalló que esto se relaciona a la condena contra el Estado de Honduras que le obligaba a pagar más de 51 millones de dólares, arriba de 1.200 millones de lempiras por la resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras, celebrado el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc. y el Fondo Hondureño de Inversión Social, FIS. Volvamos al titular. Los que quieran saber el contenido total de esta nota pueden entrar a tunota.com. Promueven antejuicio contra jueza por embargos y pago de demanda contra el Estado. La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción presentó el recurso especial este jueves a la Secretaría de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción de la Corte Suprema de Justicia, misma que le dio carácter de recibido. Titulares de tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado. Redes sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Comparto las posiciones del diputado Sarmiento. No podemos continuar con una corte que protegió la corrupción y el narcotráfico del Partido Nacional. Honduras necesita nueva corte. Vamos a ver. Claro que Salvador tiene un rol protagónico en el gobierno de la Alianza Liberal, de la Alianza Libre Salvador. El de la política económica es Pedro Barquero, pero no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Estoy de acuerdo con Sarmiento. Supongamos que se elige el 25 de febrero. ¿Qué pasa con esas 3 semanas en que termina la Corte Vieja y comienza la nueva? Considero que hay un vacío. Siempre queriendo enredar a la población. Ese artículo que dice tantas veces pueda votar para elegir los magistrados no define si antes que se cumplan los 7 años o después de los 7 años, mientras que el artículo 314 sí está claro cuánto tiempo ejercen los magistrados. Ya sabemos las movidas políticas de los cachurecos y a qué tienen miedo. Ojo a las bancadas de oposición que este señor Sarmiento y el Partido Libre quieren hacer. Me imagino que quiso decir, quieren crear caos. Eso de que yo esté interpretando y diciendo lo que no aparece ahí, daría la impresión de que yo estoy poniendo palabras que la gente no dice, pero el problema es que queda inconcluso, queda ahí todo confuso ese mensaje. Asumo que es lo que quieren decir, que quieren crear caos en el país para después salir con que se rompió el orden constitucional y darle paso a la constituyente y llevarnos al abismo como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sigamos con otros mensajes. Es que yo creo que esa es continuidad del que había. Sigamos con otros mensajes para terminar esta sección ahora. Una pregunta, ¿cuántos magistrados tiene actualmente el Partido Nacional? Pregunta. En este momento, ¿cuántos son los magistrados afines al partido? 8. Pregunta, 8. Sí, 8. El Partido Liberal 7. Sí, 8-7. Sí. Bueno, y la última, a mí lo que me sorprende es que usted, Renato, dice que no cree. Usted es una persona informada y sabe que Narrala no anda perdido. No, es que están leyendo mensajes de la comparecencia de Narrala la vez pasada. No queda céfala. Sí, es que este señor nos escribió la vez pasada también, disculpe. No queda céfala. La Constitución es clara en los casos de elección de cargos por parte del Congreso. No pretendan confundir al pueblo. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Miren, yo le pediría a la gente que, por lo menos con este moderador, no se equivoquen. Yo sí quiero el cambio urgente de la Corte Suprema de Justicia. Pero
pero basados en esto, ¿verdad? No se equivoquen. Si aquí le hacíamos la pregunta a Tomás Zambrano, si le conviene al Partido Nacional que siga por unos meses más la corte que preside Rolando Argueta. Nosotros queremos elegir corte. Y lo digo yo aquí, Renato, si hoy no tenemos consenso de los 15, los 4 partidos políticos de mayor número de sus diputados en el Congreso, tenemos consenso y estamos de acuerdo en varios de los posibles 15 magistrados. ¿Por qué no votamos por varios de ellos? Y así evitamos este caos, esta crisis, estas teorías de conspiración, de acabar con el Estado de Derecho de este país y con ir a establecer que queda de facto la Corte Suprema. Yo creo que hoy, si no hay consenso en los 15, podemos mandar un mensaje del Congreso Nacional eligiendo 3, eligiendo 4, eligiendo 5, eligiendo 6 magistrados. Ahora, Rafa, tú dijiste hace algunos minutos mientras estábamos en la pausa comercial, tú dijiste algo que yo lo vengo escuchando desde hace tiempo, que ese artículo que invoca a Tomás Zambrano de la ley, ¿cómo se llama esa ley interna? ¿Qué antes le llamaban ley interna? De la ley orgánica del Congreso. Derivada de la Constitución. Pero es que yo lo vengo escuchando desde hace meses, que el Partido Libre lo invocaba ya a mediados del año pasado, que no pueden invocar una ley secundaria por sobre la Constitución. Ellos están con el argumento que mañana se cumplen los 7 años y que por lo tanto quedaría de facto el Poder Judicial. Ustedes escucharon a Rafael Sarmiento. Así es. Pero dice Rafa, no, la Constitución dice cuántas veces hay que ir a la votación hasta que se elijan. Y además invoca el artículo de la ley orgánica que afirma que seguirán en el cargo los actuales magistrados hasta que se elijan los sustitutos. Y la LOA correcto. También, Entonces dice Libre, no pueden invocar una ley secundaria sobre la Constitución. Eso lo vengo escuchando yo desde hace 6 meses. Y hace poquito me lo está repitiendo aquí Rafa Sarmiento. O sea que ese criterio de que queda de facto la Corte Suprema, si no se elige hoy, está equivocada. Lo están invocando con más fuerza cada día. ¿Sabe cómo tendría razón Libre con esa teoría loca? Que la Constitución en el 311 estableciera las veces que sean necesarias se tienen que realizar el 25 de enero. Eso es lo primero. El 314 constitucional tendría que establecer los 7 años corren a partir de su juramentación el 25 de enero. Si la Constitución dijera y dejar establecido que el 25 de enero se tiene que votar las veces necesarias y se tiene que tomar promesa de ley a los magistrados, yo le diría a Rafa, tenés algo de razón, pero la Constitución no lo dice. El legislador con sus equivocaciones y todo, el constituyente fue sabio al aprobar esta Constitución. Dejar ese mecanismo de que los partidos políticos nos pudiéramos poner de acuerdo para alcanzar los 86 y mientras se llegue a ese acuerdo, la Corte sigue funcionando. La Corte Suprema, Renato, y a Honduras que nos escucha, no solo son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese mensaje que manda Libre realmente es grave porque perjudica la seguridad jurídica. Va a quedar en indefensión toda la población, porque no estamos hablando solo de las causas que están en la Corte Suprema. Mire, hay cortes de apelaciones, hay juzgados de ejecución, hay tribunales de sentencia, hay juzgados de letra seccional, hay juzgados de lo penal, hay juzgados de paz de lo criminal, hay juzgados de paz de lo civil, y todas esas causas y todos esos jueces. ¿Cómo quedan entonces después de mañana si no elegimos corte? ¿Cómo va a quedar allá las demandas de alimentos? ¿Cómo van a quedar las demandas entre privados allá por lo civil? En lo contencioso, las demandas laborales, ¿cómo van a quedar los derechos de Honduras? ¿Cómo van a quedar los derechos de la población que está acudiendo al sistema de justicia para que se le aplique la ley a una u otra parte? ¿O cómo van a quedar todos los requerimientos fiscales que ha presentado el Ministerio Público contra personas que han cometido un ilícito? Entonces, toda esa gente, ¿cómo va a quedar? ¿Va a quedar en el aire? Nadie va a poder reclamar un derecho. Se acabó la ley en Honduras, se acabó la justicia. Y eso sí le daría paso a una constituyente libre. Hoy, los jefes de bancada de las fuerzas políticas a lo interno del Congreso Nacional decidimos que se convocara sesión para elegir Corte Suprema de Justicia. Así que hoy tenemos una gran oportunidad. Fíjense bien, hay una estrategia porque todas las fuerzas políticas manifiestan que sí queremos corte. Fíjense bien, una estrategia. Sí queremos corte, sí queremos cambio, porque nadie, el pueblo hondureño, quiere que siga el actual corte. Esa es la retórica, esa es la literalidad. Pero en el fondo, en
que se van a condicionar en el fondo, en las pláticas privadas, vamos dando largas a este proceso para que siga la actual corte. Fíjese bien. Dijeron que la Libertaria Fundación iba primero a manipular las audiencias públicas de la Junta Nominadora, la que no sucedió. Luego dijeron que queríamos elegir candidatos fuera de la nómina de los 45. Tampoco pasó, porque han venido vendiendo miedo y especulación durante todo este tiempo. Vamos a elegir corte con la norma constitucional. Eso, nosotros, Libertaria Fundación y su bancada es una bancada demócrata. Yo soy un demócrata. Nosotros fuimos vilipendiados y golpeados en el 2009, un golpe de Estado. Y no vamos a caer en eso. Pero evidentemente quieren llevarnos a una crisis. Fíjese bien, nosotros queremos una Corte Suprema de Justicia, Renato, independiente de la corrupción, independiente del narcotráfico, independiente del crimen organizado. Nosotros sí queremos corte. Nosotros no tenemos cuentas pendientes con nadie. Libre no ha sido gobierno. Nosotros sí queremos corte de una realidad. ¿A quién beneficia que siga esta actual Corte Suprema de Justicia? Si nosotros como gobierno tenemos que pasar rápidamente, después de este proceso de corte, a resolver los principales problemas de los hondureños en este Congreso. ¿Qué es lo que les impide elegirla, pues? Es más, y pero preguntárselo aquí a Tomás Zambrano o a Partido Liberal, jamás Libre ha pretendido en las conversaciones tener mayoría. No, han ido cediendo, Rafa. No es que no. Jamás Libre ha pretendido imponer mayoría en esa Corte Suprema. Es más, la pretensión inicial de las fuerzas de oposición es que, porque a mí no me gusta hablar eso de números, porque los 15 deben de responder al pueblo al final. Alguien decía, aquí quiere tener magistrados, las bancadas, quieren tener magistrados, embajadas de países amigos, quieren tener magistrados, organizaciones, quieren tener magistrados, ONGs. Aquí todo el mundo quiere tener su cuota de poder un magistrado. ¿Y cuánto les quedan al pueblo? Porque este proceso está colapsado, este sistema. Entonces, hoy tenemos la gran oportunidad para elegir corte y que nos pongamos de acuerdo las fuerzas políticas en función de la Constitución de la República, apegados estrictamente al mandato constitucional, y que no vengamos a generar ninguna crisis, porque sí, potencialmente pueden pretender generar una crisis como lo que pasa actualmente en Guatemala. En Guatemala tienen 3 años que no pueden elegir Corte Suprema de Justicia porque no se ponen de acuerdo las fuerzas políticas. No queremos llegar a esos escenarios. Y hoy tenemos la gran oportunidad, los 128 diputados propietarios de suplentes, de elegir Corte Suprema de Justicia y darle esta buena noticia al pueblo hondureño. Pero ¿qué es lo que les impide elegirla? A usted no le gusta hablar de números, pero estoy seguro que son los números. No, nosotros tenemos la total apertura como demócratas para tener acuerdos y elegir Corte, Renato. Pero no hay una posición de imposición para ello. Pero ¿cuál es el problema entonces? Es más, el Congreso ya está asegurado, acordonado, con las medidas de protección necesarias para que los diputados puedan llegar libremente, sin presiones de nadie, porque como le tienen miedo al pueblo cuando están los bajos del Congreso acompañando estos procesos. Rafa, mi pregunta es así, clara. ¿Qué es lo que impide en este momento elegir a los magistrados? Tomás. ¿Quién conoce la respuesta a lo que pregunto? Y ya voy con usted, Tomasito. ¿Qué es lo que impide? Nosotros hemos mostrado apertura total para elegir la Corte, sin imposiciones, sin tener mayoría en el pleno de la sala del Congreso, de la elección de esta Corte Suprema de Justicia. Pero ¿cuánta duda de ustedes para responderme una pregunta clara? Nosotros hemos sido claros, Renato, aquí lo dije hace un par de días o hace 2 semanas que estuvimos con este mismo tema. Partido Nacional le ha puesto una nueva Corte. Sí, claro, le vamos a apostar y lo hemos puesto, los 43 votos, eso es lo primero. Pero sí hemos identificado ciertos temas por los cuales no podríamos acompañar. La primera, que el Libre no tenga mayoría. Eso lo hemos hablado. Y Libre ha ido cediendo y ahora dice, no queremos 8, pero 7 sí vamos a rifarla por 7. Y hay que ver ahora los del Partido Liberal que ellos van a elegir, si se van a plegar o no al Libre, o si van a hacer caballos de Troya Libre en el Partido Liberal, hoy los van a escoger, escuché. Eso hay que analizarlo. Después de eso, esperamos también, lo hemos dicho público, que PSH puede integrar la Corte Suprema, porque también el pueblo le dio sus votos. Pero siento que Libre, en ese es el juego, no le va a dar a PSH, porque le digo a Tomasito, estoy seguro que no le van a dar una representación, pero hay que pedirle, hay que lucharle un derecho que ustedes tienen. Y hay que esperar los magistrados que va a proponer el Partido Liberal. Política, Tomás, para hoy llegar a acuerdo y elijamos Corte. Tenemos voluntad. Diputado Marco Tulio Rodríguez, hoy ustedes eligen, toda la bancada va a elegir, entre ustedes van a elegir a las propuestas para integrar la Corte. Sí, mira, Renato, antes de contestarle esa pregunta, yo quería leerle el artículo 242, su último párrafo, donde dice:
Mientras las autoridades supremas elegidas toman posición de sus respectivos cargos, deberán continuar interinamente en el desempeño de sus funciones los diputados del Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las corporaciones municipales del periodo que concluye. Esto es constitucional. El Partido 242. Liberal, sí, el último párrafo. Sí. El Partido Liberal está dispuesto a elegir la Corte Suprema de Justicia hoy. Por el Partido Liberal no hay ningún problema hacer la elección hoy, solo que, como hablábamos, esto es de números. Si al final de cuentas Libre tiene 50 votos y nosotros tenemos 22 votos, no se ajusta para elegir la Corte. O sea, necesita todas las fuerzas políticas, pero sí el Partido Liberal está dispuesto a elegir la Corte el día de hoy. No, pero es que ellos dicen que piden 5, pero igual afirman que todo va a depender, el apoyo de ellos va a depender de los candidatos que ustedes propongan. Y PSH hay que ver también. Y el Partido Salvador de Honduras, porque es que miren, mucho se ha hablado de que el abogado Milton Jiménez va a ser propuesto por el Partido Liberal. Y en el Partido Nacional creen que Milton Jiménez es un aliado del Libre y no tanto del Partido Liberal. Entonces temen que ahí se rompa el balance que ellos quieren y Libre quede bajo el control del poder del Poder Judicial. Miren las cosas como son, y en efecto así son. Esos son los detalles que van deteniendo este asunto. Tomás Ramírez. Renato, desde el momento que hay una intención de votar por una nómina y no considerar al partido PSH, que ha sido un partido y su bancada, que hemos tenido una agenda, pero la agenda del Partido Salvador de Honduras es el combate a la corrupción y a la impunidad. Es por ello que nosotros queremos una Corte Suprema de Justicia electa para el pueblo hondureño, no una Corte Suprema de Justicia electa por partidos políticos, porque actualmente hoy ha quedado claro que al Partido Salvador de Honduras lo están dejando sin considerar las opiniones, y es lamentable que al partido que nosotros ayudamos a llegar al poder hoy en día no pueda considerar la opinión de los 9 diputados del Partido Salvador de Honduras. Es más, nosotros en nuestra evaluación, porque para nosotros los 45 nominados por la Junta Nominadora entraron de 0 y nosotros hicimos nuestra propia matriz de evaluación que nos permitió decir, hay 11 que nosotros no vamos a votar, solo nosotros lo hemos dicho. Decimos, hay 21 para elegir 15 que hay del Partido Libre, ahí está Rubenia Galeano, ahí está Roy Pineda, también hay del Partido Nacional, hay del Partido Liberal y hay independientes. Pero queremos aportar y esperemos que este diálogo, y hemos mandado al diálogo con Rafa, hemos mandado a la abogada Fátima Mena, hemos mandado a Osman Chávez, a Ligia Ramos a dialogar con el Partido Libre, hemos mandado a dialogar con el Partido Nacional y con el Partido Liberal, y es por ello que nosotros queremos construir, pero aparentemente, pueblo hondureño, vamos a tener una corte similar a la que tenemos actual, que va a ir a defender los intereses de los partidos políticos, los intereses de aquellos que no quieren ser judicializados porque no quieren una Corte Suprema a la medida que el pueblo quiere, que sea independiente. Pero, Tomasito, totalmente. Pero yo tengo que no que dar luz, porque ustedes conocen a fondo esto, pero esos fueron los 15 nominados por la Junta. Todos los 45 de los que van a elegir fueron nominados por la Junta. Entonces, todo el mundo avaló aquí el trabajo de la Junta. Hasta en los últimos días es que yo he escuchado algunos cuestionamientos del Consejo Nacional Anticorrupción y algunos veedores. Si fuera así, pues despojémonos de la función constitucional y debemos ser la Junta Nominadora. Los 45 fueron seleccionados por la Junta, un trabajo que todos reconocimos. De acuerdo, Renato, pero este es el Partido Salvador de Honduras y tenemos un derecho que no lo hagan las demás bancadas, Renato, eso es consideración de cada bancada. Ahora pero bien, nosotros como bancada hasta donde yo sé, contribuir. Lo malo es que no nos llamen para decir, bueno, sentémonos en una mesa
y aportemos, y eso es lo que pedimos a los tres partidos políticos. De lo contrario, no están apostando a una Corte Suprema de Justicia independiente para el pueblo, están apostando a una Corte Suprema de Justicia para los partidos tradicionales y protegerse y ver sus intereses propios, no los intereses del país. Renato, importante hoy esperamos conseguir el consenso, pero este tipo de ingredientes de meter miedo de que va a quedar de facto la Corte, no es que nos va a obligar a elegir la Corte a la medida de Libre, pues eso tenemos que garantizarlo, a Honduras sobre todo, porque hay que tener el cuidado. Libre sí o sí quiere mayoría en la Corte, eso Rafa, me extraña que diga que no quieren mayoría. Eso no es verdad. Han dicho 8, ahora 7 y están viendo cómo tienen el control, y que Libre, escuche bien Honduras, tenga mayoría en esa Corte si es peligroso por su agenda política, ideológica, socialista, que tienen en Latinoamérica y que ustedes tienen que cumplir los compromisos. Si Libre tiene mayoría, Renato, se los digo. Ellos quieren la constituyente. ¿Cómo la van a aplicar? Mire, usted hablaba del artículo 5 de esta Constitución. El artículo 5 actualmente para ir a consulta tiene candados para que sea respaldada por todos los partidos. Primero se tiene que apoyar con 86 en el Congreso. Los partidos Nacional, Partido Liberal, PSH, pensaríamos 1, 2, 3, 4 veces antes de irnos a una constituyente, a aprobarle a Libre. Entonces, primer candado lo tiene ahí, después que tiene que participar la mitad más 1 del total de la última elección del 2021, que fue una votación alta. Entonces, Libre sabe que por esa vía constitucional no la puede aplicar. Hay una ley de mecanismos de participación ciudadana que la regula. ¿Qué va a hacer Libre? Y apúntenlo, si Libre llega a tener mayoría, con estas teorías de miedo que nos está presentando Honduras, Libre va a declarar inconstitucional esa reforma del 2011-12. ¿Cuál reforma? Repítame. La del artículo 5. Va a declarar inconstitucional la ley de mecanismos de participación ciudadana y ahí se va a eliminar esos obstáculos constitucionales que tiene. Y no solo va a quedar ahí. Una vez declarada inconstitucional, y apúntelo Renato, si Libre llega a tener mayoría, porque lo va a sacar después en este programa. Después, si tiene mayoría, se van a ir a una consulta vía PCM, autorizada por el Ejecutivo, convocada por la Presidencia de la República, como lo hicieron en el 2009. Quisieron irse a una consulta vía Instituto Nacional de Estadística. Eso no estoy mintiendo, recordemos. ¿Qué hizo la Corte en aquel momento? Declaró ilegal la consulta. Hoy, si Libre tiene el control de la Corte con mayoría y se van a una consulta convocada por el Ejecutivo, ¿qué va a hacer la Corte? Le va a dar la razón y después solo nos van a llevar al matadero a los hondureños, a una consulta manipulada, manejada y llevada a cabo por el gobierno de Libre, y va a salir ya con las urnas llenas y sí nos van a llevar a una constituyente. Por eso el Partido Nacional le apuesta a una nueva Corte, pero no a la medida de Libre, una Corte en la cual estemos integrados todas las fuerzas políticas. Y ahí yo acompaño a PSH y lo hemos dicho público y en privado. También PSH tiene el derecho que le dio Honduras en las urnas para tener un magistrado. Pero ese magistrado tiene que dárselo Libre porque es la alianza. No. De ellos. Es política, Tomás. Tengamos voluntad, pongan a disposición sus votos el día de hoy para que elijamos Corte Suprema de Justicia. Y si no vence el periodo constitucional para el cual fueron electos el día de mañana a las 12 de la noche los hoteles magistrados de la Corte. Los 43 votos aquí están y todo lo demás que he dicho es política. En representación de los 43 hombres y mujeres comprometidos con este país, porque estoy orgulloso de mis compañeras y compañeros diputados. Se resolvería este asunto con 6-5-4 si los liberales llevan a Milton Jiménez, pero eso no lo va a aceptar el Partido Nacional. Que Milton Jiménez vaya entre los 4 del Partido Liberal, porque creen que Milton está más en la línea de Libre, que tendría 7 entonces. Dijo el presidencial Yanni Rosenthal que el abogado Jiménez Puerto ha sido... Voto duro liberal, dijo. Sí, ha sido voto duro liberal. Nosotros lo hemos revisado en nuestro censo y ha ido a votar en las internas, pero le voy a decir claramente, nosotros no hemos definido las personas todavía hasta el día de hoy, vamos a definir eso. ¿Y cuánto les corresponden a ustedes? Nosotros estamos peleando por 5, no simplemente por un número o por un derecho político, sino que es para mantener un equilibrio. Si usted se acuerda, en el periodo pasado, Libre no tenía nada, no tenía representante en el IP, no tenía representante en el Consejo Nacional Electoral, y el Partido Liberal fue el que dio esa apertura libre. Y en base a eso, el Partido Liberal ha pedido ese espacio para la Corte hoy.
Ustedes eligen hoy, entonces, los 4. Sí. Y aquí el que nos puede decir es Rafa, si van a dejarle. Hagamos hoy aquí, en frente a frente. Hagamos hoy un compromiso aquí, en frente a frente, ante el pueblo. De los que le ayudamos a llegar al poder, están dejando, y recuerde, Rafa, en el Congreso solo llevamos un periodo, y en el Congreso muchas de las leyes se han aprobado porque los 9 votos del Partido Salvador de Honduras han contribuido para la gobernanza de este país. Y las leyes, como la ley de defensa, no se aprobó porque nosotros nos embrecamos. Son 10, Tomasito. Bueno, 10 diputados. 10 diputados. La ley de participación no se aprobó. El CAP no se aprobó porque el PCH se embrecó. Y van a necesitar estos 10 votos. ¿Los 3 años que hacen falta? Piénsenlo. Porque nosotros los llevamos al poder, a libre. Y espero que ustedes tomen en consideración lo que le estamos diciendo a nosotros. Nosotros, la bancada, hemos sido una bancada que hemos apoyado el 90% de los proyectos en el Congreso Nacional. Desconózcanos y verán los resultados actualmente. Y gracias a ustedes ganaron. Nosotros, porque sin PCH, sin Salvador, nosotros no nos ganaban la elección. Nosotros reconocemos totalmente que el proceso de cambios lo ha acompañado. Y decirle que el brazo armado del PCH, hoy, que nos quieren condicionar, inclusive en el Consejo Nacional Electoral, que no nos resuelven, increíblemente un consejo formado por 3 personas, no pueden resolver a nuestro partido, darnos, si no quieren condicionar, tampoco lo vamos a permitir que nos lleguen a chantajear. ¿Por qué? 3 personas, ¿qué están haciendo en el Consejo Nacional Electoral? 3 personas que no pueden hacer una resolución desde octubre. ¿Por qué la están guardando? Y darle al PCH esa garantía, si no nos quieren llevar a desarmar el partido, y no lo vamos a permitir. Por ende, le digo, nosotros tenemos voluntad, somos una bancada que queremos democracia en este país, pero también estamos exigiendo un derecho. El pueblo hondureño nos dio 10 votos, y dentro de esos 10 votos en el Congreso Nacional tenemos que tener sí o sí representación. Desniegan esa oportunidad a los que nos llevaron a gobernar en este momento. Mire, claro que faltan 3 años. Es que mire, Tomasito, 3 años que van a necesitar aprobar presupuesto. 3 años que van a necesitar leyes importantes. Desconozcan estos 10 votos. Vamos a tener siempre coincidencias por el pueblo hondureño. Eso estoy plenamente consciente. Mire, el pueblo fue bien sabio, no le dio el mando a una sola bancada. Si usted, digamos, la bancada libre se divorcia de las demás bancadas, no va a poder aprobar nada solo con 50 votos. Entonces siempre tiene que haber esa plática con las demás bancadas para poder hacer la aprobación. Mire, yo les pido un favor. Yo sé que ustedes son políticos, ¿verdad? Que de repente no me van a decir todo lo que se está cocinando en sus respectivas fuerzas. ¿Por qué están entrampados en la elección? ¿Cuántos magistrados quiere libre? Quiere tener mayoría, quiere de una u otra forma por eso, tener pero control de 8. ¿Cómo distribuirse esa mayoría? ¿Con 8? Obviamente, con 8 la mayoría. ¿Qué? ¿7 libre? Y Yo le decía yo aquí al doctor Rodríguez, la decisión de esta próxima corte en gran manera depende de la calidad de candidatos y nominados que presenta el partido. Ok, ahí está el asunto. Y ahí está el asunto. PCH tiene que tener un espacio en la próxima Corte Suprema de Justicia. Pero también plantearlo en privado, y porque eso lo hemos dicho en privado, para que lo escuchen ellos. Lo hemos dicho en privado, en público. No lo plantean. No es tema de conversación. Con la gente que hemos platicado, con la gente que hemos platicado, con la gente que hemos platicado de Libre, le hemos planteado la posición de que PCH tenga un magistrado, y aquí lo digo, y aquí Rafa lo tiene que ratificar. Tomasito y su partido, quien no le quiere dar su magistrado, es a lo que ustedes llevaron al poder. La mejor distribución para ustedes, ¿cuál sería? Yo hoy en el escenario solo miro 2 opciones. Vamos a ver. Se lo digo, hablando de números, que suena mal, pero al final es para conseguir el respaldo de las bancadas. Yo solo miro 2 escenarios posibles.
un 6-5-3-1, que sería un balance, y el 6-5-4. Esos tres escenarios son los que miro con posibilidades de poder llevar a cabo una elección. No sé si va a ser hoy, y si no es hoy, yo lo digo, aquí están los 43 votos, empecemos a elegir 3, 4, 5 magistrados y vamos a mandar ese mensaje de certeza que los políticos vamos por buen camino para elegir la nueva Corte Suprema. Vamos a la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. No se logra llegar a los números mágicos, 5 magistrados por partido político, 86 votos para lograr la mayoría calificada para lograr elegir la Corte, diputados por el amor de Dios o del diablo, dice, sean sensatos con sus acciones, se están llevando a todo un país entre las extremidades, dice Eduardo Ulloa. En un país con políticos honestos, respetuosos de la ley, la elección de la Corte sería sencilla y práctica. Los primeros 15 que obtuvieron la mejor nota, ellos serían los elegidos, los más calificados, así de sencillo, no el manoseo que se tiene para su conveniencia. Artículo 242 constitucional, mientras no sea electa la nueva Corte Suprema de Justicia, continuarán interinamente en su cargo los actuales magistrados. No hay tal rompimiento del orden constitucional, dice Maynor López, citando el 242, que ya había citado también el diputado, su jefe de la bancada liberal, Marco Tulio Rodríguez. Vamos por una Corte Suprema de Justicia, libre, independiente, al servicio del pueblo. Es nuestro sueño. Políticos, limpiar su cara está con mugre, es su oportunidad, y este sueño no lo convierten en pesadilla. Les tengo, después de que termine esta sección, una información para reflexión de ustedes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Es que qué ratos escucha a Tomás Zambrano que dice, nosotros vamos por 5, dice, pero al final todo va a depender de los que nomina el Partido Liberal. Miren, ¿y cómo está la cosa en el Partido Liberal? Si el escenario es 6-5-4, dejando por fuera al Partido Salvador de Honduras, si el escenario fuera 6-5-4, hay un problema aquí. Primero, que hay presiones para que Milton Jiménez entre por los liberales. Pero además la información que tengo es que Libre condiciona a Cibrián Bueso. Miren cómo está el asunto, ¿verdad? Los diputados liberales van hoy a tener una sesión y ahí van a votar si el escenario es 6-5-4 por los 4 que van a proponer. ¿Así es, su jefe? Así es. El día de hoy vamos a tener la reunión para definir ya con un número exacto de magistrados los candidatos que nosotros vamos a nominar. Lo vamos a hacer en una votación interna. Por primera vez, según nos cuentan, la gente del Central Ejecutivo se está dando esto, la apertura para que los diputados puedan elegir los candidatos a los magistrados, y se va a elegir desde el más votado al menos votado. Y la cuestión ahora es que los nacionalistas dicen que si ustedes llevan dos propuestas ahí medias flojas que se puedan aliar con Libre, ellos no apoyan. Bueno, mire, esto hay que platicarlo porque el Partido Liberal no le ha vetado ningún candidato a ninguno de los otros partidos políticos. Entonces yo no considero correcto de que otro partido nos quiera vetar a nosotros los candidatos que nosotros queremos proponer, porque entonces nosotros tendríamos que vetarles algunos candidatos a ellos. Sí. La pregunta es si el Partido Liberal coincide de que el PSH debe participar. Sí, el Partido Liberal está de acuerdo que PSH debe participar, pero nosotros tenemos bien claro de que quien tiene que cumplir a ustedes es el Partido Libre, porque es el partido de alianza con ustedes. Pero ahí Libre tendría que... O sea que tenemos el apoyo del Partido Nacional y el apoyo del Partido Liberal. Solo para alusión, el artículo 242 constitucional habla que mientras las autoridades supremas elegidas toman posesión de sus respectivos cargos, deberán continuar interinamente en el desempeño de sus funciones los diputados del Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema y las corporaciones municipales hasta que finalice su periodo.
Esto del 242 hace alusión en caso de faltar el presidente de la República y los designados presidenciables. No es un artículo que aplica a la actual situación que estamos hablando. Esto está hablando cuando están autoridades electas. Digo esto pues por alusión en relación a lo que ha establecido el compañero diputado. Pero no solo en ese artículo se ha basado, Rafa, lo de que la Corte actual va a continuar mientras nos ponemos de acuerdo. Me gustaría referirme sobre el tema de PCH para que no quede así en el imaginario colectivo de que desconocemos la fuerza que representa la bancada del PCH, a pesar de que la Presidenta de la República es sujeto de ataques permanentes. El asesor presidencial, el coordinador general del Partido Libre, es sujeto de ataques permanentes de parte del designado presidencial Salvador Narrala, que es el presidente de su partido. Sin embargo, su bancada, yo debo de ser honesto y caballero y reconocer que nos ha acompañado en el 90% del proceso de cambio desde el Congreso Nacional, y que muchas leyes que han, en su derogación, que han sido lesivas contra el interés del pueblo, y que hemos acompañado este proceso de cambio, ha sido gracias también a los votos de los 10 diputados del Partido Salvador de Honduras. Yo eso lo reconozco plenamente. Y quiero cerrar con esto, en relación a este tema. Creemos que, al igual que todos los diputados de los 128, tienen la capacidad y el derecho de también proponer y ser parte de este proceso de diálogos y consensos. Nosotros siempre hemos creído que el PCH debe participar en el proceso de elección de Corte Suprema y que deben de nominar uno o varios candidatos. Y lo hemos dicho de manera categórica a través de su diputado y presidente del Congreso Nacional, a través del presidente Luis Redondo, y que el presidente Luis Redondo junto con su bancada pueda tener el acuerdo para la persona que ellos puedan nominar o personas que pueden nominar. Que intervenga Racel Tomé y luego voy con Tomás Ramírez. El diputado Racel Tomé está en la línea telefónica. Adelante, diputado Tomé. Muy buenos días, un gusto saludarlos, Renato. Saludo a mis compañeros del Congreso, tanto el jefe de bancada de mi partido, Rafael Sarmiento, el doctor Rodríguez del Partido Liberal, Tomás Zambrano del Partido Nacional y Tomás Ramírez del PCH. Solo quiero hacer algunas acotaciones para la ilustración del pueblo hondureño, los primeros puntos. Primero, en este momento, legítimamente y constitucionalmente hay dos poderes establecidos. El Poder Ejecutivo, por 1.700.000 votos, la presidenta Xiomara y los designados. Y el Congreso Nacional, que todos fuimos electos en el mismo proceso electoral y somos 128 diputados. Hay dos poderes del Estado electos por el pueblo. El pueblo dice que, de acuerdo al constituyente, el tercer poder del Estado, que es la Corte Suprema de Justicia, la elige el Congreso en una elección de segundo grado. Como lo dijo mi compañero Rafael Sarmiento, jefe de bancada, hay dos fechas muy claves, el 25 y el 11 de febrero. Y aquí quiero decir, yo estuve en la sesión en directiva cuando Tomás Zambrano, ahí estuvo presente, y fue uno de los que también hizo énfasis que teníamos ya un plazo en el que no nos podíamos mover, que era el 11 de febrero. Porque salirse del 11 de febrero significaba que ya no quedaban electos y que caíamos en una situación de facto, porque la Corte Suprema de Justicia queda fuera del plazo constitucional. Estamos hablando de la Constitución, no de leyes secundarias. La Constitución es la que rige los poderes del Estado. En este caso, si nosotros, y yo quiero pedir la madurez por el país, por la nación, por todos estos sectores que han hablado, el propio sectores de la sociedad civil, sectores organizados, la propia empresa privada, necesitamos lograr concertar los acuerdos y elegir esta Corte Suprema de Justicia desde la sesión de hoy hasta mañana, tener lista la Corte para juramentarlos. No podemos estar en esa incertidumbre. Las estrategias políticas que están haciendo algunos, creyendo que con esto van a ganar provecho, les va a ir mal. El pueblo hondureño está muy atento. Yo felicito a Renato por tomar este tema con mucha seriedad. Es un tercer poder del Estado, no es cualquier cosa que puede estar a la deriva. Ya en este momento me están informando abogados y abogadas que no pueden ir a la Corte porque ya hay tomas en la Corte Suprema de Justicia donde los funcionarios están exigiendo que elijamos la Corte. Yo les recomiendo a mis compañeros, hoy tendremos sesión de bancada, en el Partido Libre seguiremos dispuestos los 50 votos para lograr los consensos. Exhorto al Partido Liberal, exhorto al Partido Nacional
y exhorto al partido PCH que despojemos de los intereses partidarios y coloquemos el interés del pueblo hondureño. Por favor, no metamos esos miedos de que ya las elecciones ya pasaron, Zambrano, ya eso que dijiste que venía el comunismo y el pueblo votó 1.700.000, votaron por la presidenta Xiomara, por el Partido Libre, por el socialismo. Olvídate de ese discurso que ya quedó atrás. Hoy es momento para los pobres, hoy es momento para la empresa privada, hoy es momento para la sociedad civil, hoy es momento para Honduras, hoy es el momento de elegir esta Corte Suprema de Justicia. Agradezco el espacio, Renato, quería destacar que es muy importante este día para elegir este poder del Estado. Solo. Gracias, diputado Russell Tomé. Solo permítanme porque quiere hacer uso también de la palabra aquí en Frente a Frente Marvin Ponce. Adelante, Marvin, que fue colega de ustedes hace unos años. Compañero diputado. Pero quiero decirle realmente que los diputados deben cuidar, porque hablan mucho de Constitución, pero a la hora de la Constitución la violentan. El artículo 311 dice que el voto va a ser mediante una fórmula, y si no se logra esa fórmula van a votar en forma directa y secreta, dice la Constitución. A cuenta de que una moción que aprobaron en el Congreso que dice que va a ser público, va a derrotar a la Constitución. Ahí hay una falla constitucional, por no decir una violación constitucional. Y ahí tiene dos abogados buenos, Sarmiento y Zambrano. Y el voto es secreto, dice la Constitución, no dice que es público. Una moción no puede desplazar la Constitución. Entonces, si no quieren que hayan después recursos de inconstitucionalidad, tienen que corregir eso antes de que se elija la Corte. En segundo lugar, porque esto es vinculante, esto no es una cuestión de fondo, no es de fondo. Pero ¿por qué quieren hacer el voto público también que el otro? Es el temor al tilín, porque una vez que es secreto, entra la hora feliz donde entran grupos económicos, entra el partido de gobierno que tiene la chequera a comprar votos. Entonces, los partidos lo hicieron de buena forma, queriéndolo hacer público para evitar el tilín, pero por querer evitar esa cuestión se está violentando la Constitución. Lo otro que también hay que decirlo con toda claridad es que no son los diputados los que eligen, son los padrinos que están fuera. Y en este tiempo que han dado para hacer la segunda reunión, ya los padrinos políticos y los grupos económicos han metido magistrados ya afines a ellos, aunque pasaron por un buen tamiz de la Junta Nominadora, pero los grupos económicos a través de los partidos políticos y sus padrinos han metido gente vinculada a grupos económicos, inclusive el Partido Libre le ha colado gente vinculada a los grupos económicos y hasta posiblemente dirija la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, Renato, lo quería decir. Marvin Ponce. Que me mencionó Russell, sí. Después de Tomás. Para... Sí, no, yo solo quiero aclarar a Rafa que mencionó al designado presidencial. Decirle, Rafa, que nuestra presidenta Xiomara Castro merece todos los estándares, es nuestra presidenta y la reconocemos como tal. Sin embargo, al designado presidencial incumplieron. Tiene un documento firmado que la administración pública iba a ser compartida con él y no le han cumplido. Eso también hay que dejarlo sobre... Sí, hay 5 ministros. Hay 5 ministros y de acuerdo. Ahí tenemos al doctor Elías Canahuati, uno de los mejores médicos que debería dirigir el Hospital Atlántida. No lo pusimos porque no llevaba la firma de los representantes de Libre. Y tenemos un ministro, así que ahí tenemos nuestra base. Toda esa base que está conformada en 7 grupos que tenemos, está pidiéndonos trabajo. Entonces no nos mencionen que tenemos. Así que también yo quiero hacer algo que para mí es muy serio, lo que acaba de decir el vicepresidente de la Junta Directiva, que hoy tenemos la fecha para elegir Corte Suprema de Justicia. Quiere decir que esto ya estaba planeado. Yo espero que nuestro presidente Luis Redondo, que a pesar que le hemos dado esta independencia para que él decida dentro de la bancada, no se vaya a prestar en meternos una trampa, sacarnos del 25 y no seguir los procesos continuos y hablar en jefaturas de bancada para que el día de hoy, 11, elijamos corte para después decir que estamos fuera del plazo.
yo hago ese llamado muy respetuoso al presidente del Congreso Nacional, porque si algo sucede, se rompe el orden constitucional, porque no elegimos corte hoy, quiere decir que ahí hay algo que nos deja mucha suspicacia. Y yo conozco a Luis Redondo, conozco de su honestidad, hemos venido compartiendo con él y espero que le dé continuidad a lo que establece la Constitución de la República. Que siga la Porque sesión. bien, Si correcto. hoy no se elige, que siga la sesión, si hoy no se elige. Recomendación. Solo por alusión, Renato, porque Después, Rafael nos mencionó. vamos. ¿Qué más? Bueno, nefasta las declaraciones. Imagine que un minuto la gravedad de declaraciones temerarias de Russell Tomé. Vuelve a ratificar la tesis de Sarmiento y de Libre, que va a quedar de facto la Corte. Eso es incorrecto, eso es ilegal, eso es fuera de la Constitución. Russell, volvé a leer la Constitución, por favor, y a interpretarla a tu manera de interés de Libre. Segunda declaración nefasta de Russell, ya anunció las tomas que iniciaron hoy en el Poder Judicial aquí en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ordenada por Libre. Me imagino que es Russell que ha mandado abogados al interno de la Corte, que hay Libre, hay gente que es Libre, y con eso Russell no es al Partido Nacional que perjudicar, estás perjudicando a Honduras Libre, a todos los abogados que van a utilizar los juzgados de este país, les está cerrando el acceso a la justicia. Y tercero, me imagino Russell está listo para juramentar ilegalmente la Corte Suprema como juramentó esta directiva. Y hablar del pueblo, ustedes de Libre hoy no pueden hablar del pueblo, tienen 100,000 empleos en la calle, personas que perdieron su empleo un año. Hoy ni los huevos puede comerse la gente, que están casi a 9 lempiras, es el caviar del hondureño ahora en el desayuno y la cena, ni para los huevos tiene nuestra gente por las malas políticas de ustedes. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. 2 muertos y 3 heridos deja accidente en el anillo periférico de Tegucigalpa. Me interesa esta noticia también, solo la entrada voy a leer así rapidito en segunditos. El hecho se registró en horas de la madrugada de este viernes a la altura de la colonia Hato, en medio de la capital. Las víctimas mortales, quienes eran primos, respondían al nombre de Jairo Espino y Selvin Espino, quienes se conducían en una camioneta que impactó en un poste del tendido eléctrico. Qué pesar. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos, sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. El problema de todos esos diputados para elegir la Corte es que ellos buscan su propio bienestar y que los defiendan de todas sus sinvergüenzadas que han hecho. Se creen dueños de Honduras, el pueblo no les importa. Y el otro, exigimos una nueva Corte Suprema de Justicia. El pueblo sigue huyendo del país por falta de justicia real. Ya no aguantamos los delincuentes políticos. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos, sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, si la eligen, el programa no queda suspendido. Si eligen la Corte hoy, lo reactivamos mañana. Palabra. Gracias. Gracias.